Hoy te cuento creepypastas encontrados en Reddit. La familia maldita de Ashwood Manor. Hace unos meses, mi pareja y yo decidimos investigar una casa abandonada en lo profundo del bosque. Habíamos oído rumores sobre el lugar, susurros acerca de una extraña familia que vivió allí. Era de esas historias que se escuchan al pasar, tan inquietantes y bizarras que no puedes evitar sentir el impulso de ir a verla por ti mismo. La casa había estado deshabitada durante años, pero las historias que la rodeaban seguían frescas. Decían que la familia que vivía allí, el padre, la madre, la abuela y el hijo, siempre había sido extraña. Nunca se conectaron con nadie del pueblo. Se mantenían alejados, iban al bosque todas las noches y siempre mantenían las ventanas cerradas. La gente susurraba sobre su extraño y raro comportamiento, pero no era solo el misterio lo que hacía que la gente hablara. El verdadero horror comenzó cuando una noche el padre y la madre desaparecieron, dejando al hijo atrás. Fue entonces cuando las cosas empezaron a salir realmente mal. Solo quedaron la abuela y el niño durante semanas aislados. Después de 3 semanas de completo silencio, la abuela finalmente hizo algo que sorprendió incluso a los más endurecidos del pueblo. Decidió deshacerse de su nieto. Era como si un interruptor se hubiera activado en su mente. Se dice que ella creía que el niño estaba maldito, que llevaba consigo los pecados de su padre como una especie de retorcida herencia. Pensaba que los pecados se habían transmitido a través de su sangre y ella estaba aterrorizada. Creía que la única manera de librar al mundo de esa maldición era sacrificarlo, crucificarlo, hacer que muriera como un mártir. Lo sé, suena una locura. Pero eso era lo que la vieja creía. Estaba en la casa con el niño y, durante 2 semanas, nadie supo nada de ellos. No fue hasta que el olor empezó a ser insoportable que los vecinos comenzaron a preocuparse. Fue entonces cuando llamaron a la policía. Cuando llegaron, encontraron a la abuela sentada junto al cuerpo de su nieto. Ella no intentó huir ni resistirse. Estaba sentada allí, extrañamente tranquila, como si hubiera hecho lo que ella pensaba que era necesario. Fue detenida, pero murió poco después debido a su edad. La casa quedó abandonada después de eso, dejando que se descompusiera en el bosque durante años. Y fue entonces cuando decidimos visitarla. No esperábamos encontrar mucho. Nunca se espera realmente, no con este tipo de lugares. Pero cuando entramos, se sentía algo mal. Había una pesadez, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Recorremos las habitaciones, tomando fotos, documentando cada rincón de la casa, cada sombra que parecía moverse justo fuera de la vista. Mientras tomábamos fotos de la casa, en una de las imágenes, en una habitación vacía, había una figura que parecía estar crucificada y creemos que era el hijo. No sé qué pasó con esa familia. Tal vez las historias eran ciertas y algo maligno realmente ocurrió en esa casa. Tal vez fueron los pecados del padre transmitidos a través del hijo. Tal vez fue algo más oscuro de lo que alguna vez entenderemos. Pero sé una cosa con certeza, esa casa no está vacía. El niño sigue allí, observando. Bajo las tablas del suelo. Odiaba la casa de verano. Es una cosa extraña de decir, lo sé, pero es la verdad. Íbamos allí al menos una semana cada año, y a veces incluso subíamos para las vacaciones. Un año pasamos Navidad en la cabaña y fue un tiempo miserable. De hecho, la cabaña, la casa de verano de mi familia, estaba situada al borde del lago Eire y era una modesta cabaña de 2 habitaciones con un altillo en las vigas del techo. Tenía una pequeña cocina, una agradable sala de estar con chimenea y 2 habitaciones en la planta baja, una para mis 2 hermanas y otra para mí. Mamá y papá siempre dormían en el altillo, por lo que nunca veían nada de lo extraño que yo veía desde mi cama en la habitación más pequeña de las 2. El suelo de la cabaña tenía grandes huecos entre las tablas, lo que permitía ver la parte inferior de la cabaña. Papá siempre nos prometía que iba a cambiar las tablas, pero nunca lo hizo. Eran de madera vieja, lisa y no propensa a astillarse, y supongo que papá pensó que valía la pena tolerar que alguna que otra araña o insecto subiera por los huecos, si eso significaba que sus calcetines no se enganchaban en las astillas. Los insectos, las arañas y otros tipos de plagas eran lo menos de mis preocupaciones. No lo noté de inmediato, claro. La primera vez que nos quedamos allí,
simplemente estaba asombrado con la cabaña. Era tan genial tener una cabaña solo para nosotros, y exploré cada habitación, cada rincón, antes de salir afuera. Nadamos en el lago, sacamos las canoas, trepé a árboles, jugué a hacer como si fuera otra cosa durante horas, y después de la cena caí en un sueño profundo. Ni siquiera estoy seguro de si soñé esa primera noche, y no podía esperar para hacer todo de nuevo al día siguiente. Sin embargo, a medida que pasaba la primera semana, empecé a notar los extraños ruidos que subían desde debajo del suelo. Sonaba como algo moviéndose allí abajo, un rascar que me hacía pensar en pequeños animales o insectos. A veces alcanzaba a verlos entre los huecos de las tablas, pero siempre eran demasiado rápidos para que los viera bien. Papá decía que probablemente eran ratas y que muchas de estas cabañas viejas tenían roedores viviendo bajo el suelo. Puso trampas en la cocina, no queriendo molestarlos si solo vivían debajo de la casa. Sin embargo, las trampas nunca atraparon nada, y papá simplemente lo dejaba pasar como si fueran plagas bien educadas. Parece que eran bien educadas para todos menos para mí. Nunca volví a dormir como la primera noche, y ese rascar debajo de las tablas a veces me mantenía despierto por la noche. Me quedaba allí acostado, escuchándolos moverse, y pensaba que sonaban demasiado grandes para ser ratones. Si eran ratas, entonces eran ratas grandes, y a veces me preocupaba que intentaran salir a través del suelo. Siempre nos divertíamos mientras estábamos allí, pero pasaba mis noches rezando para poder dormir antes de que los ruidos de rascado pudieran mantenerme despierto. Mis padres compraron la casa cuando yo tenía 4 años y fuimos allí todos los años hasta que tenía 12. Tuve mucho tiempo para escuchar y mucho tiempo para investigar los ruidos, así como mucho tiempo para quedarme despierto y asustado. Cuando tenía 10, nos quedamos allí durante 2 semanas después de que una tormenta dejara sin electricidad la casa. La tormenta afectó toda el área, las inundaciones causaron que la red se cayera, y mis padres decidieron quedarnos allí hasta que las cosas volvieran a la normalidad. Fue miserable. Cada noche me quedaba allí acostado, escuchando el rascar de lo que sea que estuviera debajo. No importaba cuántas almohadas me pusiera en la cabeza, no importaba cuánto nadara, corriera y me agotara, no importaba lo que hiciera para quedarme dormido, nunca funcionaba. El rascar y el rascar siempre me mantenían despierto, y después de 8 noches seguidas de esto, ya no pude más. Eran cerca de las 11 de la noche y gruñí cuando el rascar comenzó nuevamente. Estaba cansado, gruñón y ya había tenido suficiente. Me levanté de la cama, pisando las tablas con fuerza, luego comencé a caminar por la habitación lo más fuerte que pude, esperando asustarlos. Había estado caminando un par de minutos cuando, de repente, el ruido debajo de mis pies se detuvo. Me quedé allí, complacido conmigo mismo mientras volvía a meterme en la cama. Si hubiera sabido que sería tan fácil, lo habría hecho semanas atrás. Cuando cerré los ojos y finalmente caí en algo que podría llamarse sueño, me sentí seguro allí por primera vez desde esa primera noche, pero fue un alivio fugaz. Cuando escuché el rascar nuevamente, me di cuenta de que apenas había pasado 1 hora. El sonido era tan fuerte que me hizo pensar que algo estaba intentando salir a través del suelo. Miré por el borde de la cama y vi algo presionando entre las grietas. Estaba oscuro, por lo que era difícil verlo, pero a través de los huecos del suelo, creí ver dedos cavando y atravesando los agujeros en la madera. Los dedos estaban sucios, la madera hacía que sangre oscura corriera por ellos mientras los cortaba, pero seguían empujando. Quedé paralizado por el miedo, mi mente de 10 años no sabía qué hacer, pero cuando las tablas del suelo crujieron, supe que me alcanzaría si no hacía algo. Alcancé a un lado de la cama con la mano temblorosa y encontré el bate de béisbol que había dejado allí. Había estado practicando, los tryouts de béisbol comenzarían pronto, pero esto no era lo que imaginaba que iba a usarlo. Lo tomé, me incliné y golpeé la mano con toda mi fuerza. No se detuvo de inmediato, pero después de unos cuantos golpes fuertes, metió los dedos de nuevo bajo las tablas. Probablemente se rompieron, o eso espero, y mientras sostenía el bate, esperé a que volvieran. Estuve allí sentado un rato, mirando el suelo, y cuando miré, algo peor que un dedo me miraba desde abajo. Era un solo ojo inyectado en sangre, y parecía muy humano. Me miró fijamente, y me metí de nuevo en la cama, el bate cayendo al suelo. Mis padres llegaron rápido cuando empecé a gritar. Intenté explicarlo,
Traté de decirles lo que había visto, pero ellos pensaron que estaba teniendo una pesadilla. Finalmente, me permitieron dormir con ellos en el altillo, y hasta que regresamos a casa, fue allí donde dormí. Me negaba a estar solo en la habitación, incluso durante el día, y no me molestaron nuevamente esa vez. No fue la última vez que vi ese ojo loco, ni que escuché el rascar de todos esos dedos. No volvimos el año siguiente, papá no pudo conseguir el permiso para tomar vacaciones o algo así, y cuando planearon un viaje de una semana cuando tenía 12 años, traté de evitarlo. Aún tenía pesadillas a veces sobre esos ojos y esos dedos, y no quería regresar. Tenía 12 años, ya lo suficientemente grande para quedarme solo, y si mi hermana no hubiera intentado hacer lo mismo, creo que lo habría logrado. Incluso le prometí que podría quedarse en mi habitación, pero no aceptó. Mamá puso el pie en el suelo y dijo que ninguno de nosotros se quedaría en casa, que todos iríamos y todos lo disfrutaríamos. Empaqué mi bate, así como una linterna, y partimos hacia la casa en el lago en la segunda semana de julio. Hice todo lo posible por agotarme ese primer día. NAD con acento agudo durante horas, exploré y caminé, y cuando cayó la noche estaba tan cansado que me quedé dormido en la mesa del comedor. Me había agotado tanto, y esperaba que si no los provocaba, tal vez me dejarían en paz. Cuando ya era lo suficientemente tarde para ir a la cama, me tiré en el pequeño colchón y me quedé dormido antes de que mi cabeza tocara completamente la almohada. Pensé que lo había logrado, que finalmente había conseguido dormir antes de que empezara el rascar, y mientras me deslizaba hacia el sueño, pensé que quizás por fin había roto el ciclo. Cuando el rascar me despertó en las primeras horas, maldije y golpeé mi almohada mientras me sentaba. Era más fuerte que nunca. Sonaba como garras de animal, como uñas en una pizarra, y cuando miré por el borde de la cama, vi algo moverse bajo las tablas. Estaba empujando de nuevo, metiendo los dedos entre las tablas de madera, y cuando las yemas empezaron a salir, sentí que estaba teniendo las pesadillas nuevamente. Empujaba las tablas, deformándolas y doblándolas, y me sentí seguro de que iba a salir en cualquier momento. Algunos de los dedos estaban doblados de manera extraña, las puntas parecían haber sanado después de ser rotas, y cuando tomé el bate de nuevo, me preparé para darles algo de lo que curarse otra vez. Golpeé esos dedos mientras intentaban salir, y mientras la sangre corría, los retiraron mientras el ojo volvía a mirarme. Estaba inyectado en sangre y horrible, y cuando golpeé las tablas, se alejó y me quedé en silencio. Traté de volver a dormir, pero no pude. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento, cada rasguño de una rama de árbol, y cada gemido de la madera sonaba como si el rascar volviera. Finalmente me quedé dormido, pero ya casi era de mañana y me desperté cansado y atontado. Estuve lento el resto del día. Mi mamá preguntó si me sentía mal, pero le aseguré que estaba bien. Aunque sí tomé una siesta después. Quería estar alerta cuando volvieran esa noche, pero obtuve más de lo que esperaba. Cuando me senté en medio de la cama, bate en mano y luchando contra el sueño, comencé a escuchar un rascar como nunca antes. Era como si una bestia con 1000 dedos estuviera arrastrándose ahí abajo y mientras se movía, enterraba sus uñas profundamente. Las tablas comenzaron a levantarse y a hincharse, una multitud de dedos rasguñando la madera, y cuando empezaron a salir, no había manera de que pudiera golpear todos. Golpeé el bate una y otra vez, rompiendo dedos y uñas, pero era como si hubiera un ejército debajo de las tablas. Seguí golpeándolos una y otra vez, sus dedos tronando ruidosamente, pero la madera comenzaba a levantarse. Grité, no por nadie, solo en general, y cuando comenzaron a presionar hacia arriba y entrar en la habitación, vislumbré lo que había debajo. Quise gritar, pero se quedó atascado en mi garganta. Primero pensé que eran ratas, luego pensé que era solo una persona, pero cuando vi los ojos que miraban desde el suelo, no supe qué pensar. Eran personas, desnudas y esqueléticamente delgadas, todos tratando de salir del área debajo del suelo. Conté 4, luego 5, luego tal vez una media docena, y mientras trataban de levantar más tablas, sus números seguían creciendo. ¿Cuántos había allí debajo? Me imaginé a tías saliendo de una colina, y la idea de tanta gente medio muerta presionando bajo nuestra cabaña de verano hizo que mi piel se erizara. Escuché pasos fuertes acercándose a mi habitación y de repente la puerta se abrió y la luz del pasillo se derramó dentro. Pensé que podría haber al menos una docena. Ellos me miraron, sorprendidos al verme. Yo también estaba sorprendido.
pero mi sorpresa estaba llena de esperanza cuando alguien vino a salvarme finalmente. ¿Qué diablos son ustedes? Pero papá se detuvo al ver lo que había bajo el suelo. Ellos lo vieron también y trataron de atravesar el suelo, pero él no les dio tiempo. Entró, me agarró y salió, cerró la puerta y puso una silla debajo de ella desde el pasillo. Luego despertó a mis hermanas, nos llevó a todas al altillo y llamó a la policía. Luego se quedó allí arriba con una pistola, algo que no sabía que él tenía hasta ese momento, y esperó a que llegara la policía o alguno de los de debajo del suelo saliera. Cuando llegaron los policías, él bajó a dejarlos entrar y luego regresó para mantenernos seguros. Ese fue mi papá, siempre un protector. Los policías no encontraron nada, pero las tablas levantadas ayudaron un poco a nuestra historia. Les conté cuánto tiempo había estado sucediendo, lo que había oído y visto, y buscaron bajo la casa y en los bosques cercanos antes de finalmente rendirse. Encontraron rastros bajo la casa de algo moviéndose allí abajo, incluso una pantalla en la parte trasera de la casa que había sido forzada, pero no encontraron mucho más. Papá no me lo dijo hasta que fui mayor, pero aparentemente el sheriff que vino a investigar la escena le contó una historia. La casa en el lago era tan barata, lo suficientemente barata como para que gente trabajadora como mis padres pudieran permitírsela, porque era el lugar de algo terrible. Los últimos propietarios desaparecieron repentinamente, un hombre, una mujer y 3 niños, y ninguno de ellos había sido encontrado nuevamente. Buscaron por todas partes pero no encontraron ni rastro de ellos. Lo único que encontraron fueron las tablas levantadas en la habitación en la que ahora dormía, suficientes tablas como para que una pequeña horda pudiera meterse por ahí. Mis padres vendieron la casa en el lago después de eso, y conseguimos un tiempo compartido en Carolina del Norte. Eso fue hace una década, pero todavía tengo pesadillas de vez en cuando sobre las personas bajo esa cabaña. Así que si ves una cabaña en venta en el lago Erie, ten mucho cuidado y haz bien tu tarea. Podría haber algo más en los cimientos que solo termitas. El destello rojo. Era tarde, pasadas la medianoche, y estaba conduciendo de regreso a casa por los sinuosos caminos rurales que cortaban a través del espeso bosque fuera de la ciudad. El aire estaba denso con niebla, y mis faros apenas lograban atravesar la oscuridad. Me dije que debería haber tomado la autopista, pero esta ruta era más rápida y quería llegar a casa. El silencio en mi coche era casi sofocante. Sin música, sin podcast, solo el zumbido del motor y el crujir de la grava bajo las llantas. No había pasado otro coche en kilómetros, y la sensación de aislamiento comenzaba a afectarme. Fue entonces cuando lo vi, las luces rojas y azules en mi espejo retrovisor. No iba a exceso de velocidad, estaba seguro de eso. Mi corazón se hundió, pero me orillé al lado de la carretera, con la grava saliendo disparada bajo mis llantas al detenerme. Las luces detrás de mí parpadeaban inquietantemente a través de la niebla, proyectando sombras extrañas sobre los árboles. El oficial no se acercó de inmediato. Me quedé allí, con el motor encendido, las manos en el volante, mirando por el espejo. Sentí como si hubiera pasado una eternidad hasta que finalmente vi la silueta del oficial emergiendo de la niebla, su figura ligeramente distorsionada por la bruma. No usaba linterna, lo que me pareció raro. Cuando llegó a mi ventana, bajé el cristal solo un poco, lo suficiente para hablar. «Buenas noches, oficial», dije, tratando de mantener la voz firme. La figura se inclinó ligeramente. No pude ver su rostro, solo el contorno de su sombrero y una franja de su uniforme. Algo en esa figura me parecía extraño. ¿Sabe por qué lo detuve?, preguntó. Su voz era baja, casi un susurro, pero llevaba un peso antinatural que me hizo erizar la piel. No lo sé, respondí, mi voz temblando ligeramente. No respondió de inmediato. En lugar de eso, permaneció allí, mirando, mientras la niebla giraba a su alrededor. Su luz trasera, dijo finalmente, está apagada. Eso no tenía sentido. Había revisado las luces hacía solo unos días, y todo estaba funcionando bien. ¿Estás seguro?, pregunté, mirando por el espejo retrovisor. El oficial inclinó la cabeza ligeramente, el movimiento era brusco y extraño. «Bájese del vehículo», dijo. Mi estómago se hundió. He oído suficientes historias para saber que eso rara vez es una buena señal. «Yo no me siento cómodo haciendo eso», dije, aferrándome con más fuerza al volante. «Bájese del vehículo», repitió, su voz mucho más fría esta vez.
Miré sus manos, no llevaba linterna, no llevaba libreta, no llevaba placa. Mi respiración se detuvo cuando noté que su uniforme ni siquiera era del color correcto para nuestra policía local. Creo que me gustaría ver alguna identificación, dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. El oficial no se movió. Por un momento, permaneció completamente inmóvil, como una estatua. Luego, lentamente, metió la mano en su bolsillo y sacó algo. No era una placa. Era una pequeña fotografía envejecida. La levantó y entrecerré los ojos para verla a través del vidrio empañado. Mi sangre se heló. Era una foto mía, sentado en mi coche, con la misma ropa que llevaba puesta en ese momento. ¿Cómo? Empecé, pero mi voz se quebró. El oficial se inclinó más cerca de la ventana, y por primera vez vi su rostro, o mejor dicho, la falta de rostro. Sus rasgos estaban difuminados, como si fuera una pintura que alguien intentó borrar. Dos vacíos negros, donde deberían haber estado los ojos, me miraban fijamente, y su boca se torcía en una sonrisa grotesca y dentada. «Bájese del vehículo», aceleré de golpe. La grava voló por los aires mientras arrancaba a toda velocidad, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría explotar. La niebla parecía espesarse, los árboles se cerraban a mi alrededor. No me atreví a mirar el espejo retrovisor. Cuando finalmente llegué a la carretera principal, la niebla desapareció y las luces ya no estaban. Mis manos temblaban mientras conducía directo a casa, cada sombra en la carretera me llenaba de un nuevo terror. A la mañana siguiente, inspeccioné mi coche. Las luces traseras estaban perfectas, pero había algo en la ventana trasera que no había estado allí antes. Una huella de mano, borrosa y enrojecida. Si te gustaron estas historias, dale like y suscríbete.